Ahora, claro, esa ley va a generar, entre otras cosas, que diversos religiosos le digan, por ejemplo, un individuo que se hizo de una casa, le digan, no te voy a dar los últimos fragmentos, etcétera, etcétera, si no te hace de alguna manera, promueves que esa propiedad se le vuelva a dar a la iglesia, o como le pasó a Porfirio Díaz, de que él había jurado la Constitución en 1857 y le dice de la hostilidad, o si quieres que te cases con Carmelita, con la primera esposa que se me va su nombre, tienes que abjurar de la Constitución de 1857. Y él dice, es que cuando yo juré no pensé que tuviera una serie de cuestiones que fueran en contra de la Constitución. Entonces, hay unas caras, yo lo tengo en un trabajo que la pueden ustedes consultar en la revista Metapolítica sobre la tradición y analiza las cartas pastorales de los obispos. Y entonces ahí dicen los obispos con toda la razón, porque también tienen la razón ellos, es decir, ¿por qué hacerle sufrir a un moribundo que se desdiga? ¿Por qué esas diferencias entre familias? Pero les pongo un caso. Seguramente ustedes han ido a Guanajuato y si van a visitar el Museo del Quijote, el Museo del Quijote está casi en la contraesquina del Templo de San Diego, y esa casa se la adjudicó Manuel Doblado y pertenecía a los sacerdotes de ese templo. Entonces, también se generó un problema especulativo muy importante. Entonces, bueno, una es la ley de desamortización. Otra ley muy importante es la ley de organizaciones parroquiales o ley de iglesias. Y esa ley de organizaciones parroquiales o ley de iglesias tiene su razón de ser, entre otras cosas, en la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de la ley de organizaciones parroquiales? Todos los que estamos aquí, o por lo menos los que pertenecen a la Iglesia Católica, cuando quieren un bautismo, se quieren casar, una misa de difuntos, etcétera, etcétera, pues van a la oficina de la iglesia y de cuánto me va a costar la misa para casarme. La idea de la ley de organizaciones parroquiales es que el Estado mexicano se encargue de esas funciones religiosas, y no solamente de las funciones religiosas, sino que se encargue del mantenimiento de los templos y de la vida de los sacerdotes. Y eso viene de la Revolución Francesa. Claro, vienen las respuestas de Munguía y le dice con toda la razón a Ezequiel Montes: ¿Cómo crees tú que vas a mantener el servicio del culto divino o la vida de los sacerdotes si eres incapaz de pagarle a los militares y a la burocracia? O sea, estás en un estado quebrado, no tienes dinero. Y si no le pagas a la burocracia, ¿cómo nos vas a pagar nosotros que estamos distribuidos en toda la República? Pero la idea es muy interesante. Piensen ustedes que ustedes se declaran de la Iglesia Católica o luteranos en Alemania, ustedes pagan un X impuesto, se los descuentan así como el IVA, y entonces ustedes tienen cubiertas sus funciones religiosas. Y ya no tienen otro que. Y entonces ahí es muy bonito en la época de la Guerra de Reforma, todos estos testimonios en relación a cómo los sacerdotes rurales se agarraban de lo que cobraban por los servicios religiosos, ¿no? Entonces, aquí hay una distinción que siempre ha existido. Por un lado está el obispo, que recibe una renta mensual muy importante, y por el otro lado están los curas rurales que están tan fregados como cualquier personaje en su pueblo, ¿no? Igual el día de hoy, no voy a mencionar nombres, ¿no? Pero también hay unos que como yo le dije a una persona, ¿quién ayuda más a los testigos de Jehová en Ecatepec? Pues el obispo, ¿no? Eso. Y otro de los temas muy interesantes, y pues para meter un poco de chisme, es
el Congreso Constituyente. Y el Congreso Constituyente va a tener unas discusiones muy buenas. Y solamente me voy a referir a una de ellas, que es la discusión en torno a la libertad religiosa. La Constitución de 1824 establece su primer, segundo artículo por ahí, primero, no es el segundo, el tercero por ahí, que la religión católica es la única religión que se podrá practicar en México y que es la oficialmente aceptada. En el Constituyente del 57 se va a dar una discusión muy interesante donde se plantea lo siguiente. Uno es continuar con la intolerancia de la de 1824 y la otra es cómo podemos limitar un derecho humano. Y entonces dice José María Lafago y Ezequiel Montes: yo no puedo limitar qué es lo que está dentro de mi cabecita y si voy a pensar en A o en B. Lo que sí puedo limitar son las manifestaciones externas de culto, ¿no? O sea, yo puedo creer en el Dios de los católicos, en el Dios de los luteranos, en el Dios de los adventistas, en los anglicanos, dentro de mi fuero interno. Pero lo que no puedo hacer en un momento dado es que mis expresiones religiosas molesten a un tercero en la vía pública. Y entonces por eso es que la reforma liberal, posterior, no a la Constitución, sino más adelante, va a prohibir el tañer las campanas, las procesiones por las calles de culto, ¿no? Todas las procesiones que llevaron los críticos, etcétera, el uso de los hábitos religiosos, etcétera, etcétera. Y entonces, en un momento dado, y se los planteo de alguna manera así, dice Lafago y Ezequiel Montes en estas discusiones: en esta sala nosotros podemos discutir civilizadamente, bueno, espero que sí sea, las bondades precisamente de la religión católica o de la religión, dijéramos, de la iglesia mormona o de la vigencia del Islam, etcétera, etcétera. Pero dice Lafago, pero ¿qué sucedería o qué puede suceder cuando en un pueblo de indios alejado la mitad de la población cree en el Dios de los católicos y otros en otra cosa? Dice, lo que va a haber son expulsiones y guerras civiles. Y entonces eso es muy interesante porque plantea una serie de circunstancias que se empiezan a dar a partir de la entrada del protestantismo en los años de 1870 en adelante. Es un tema que el doctor me estoy investigando. Porque no es lo mismo la libertad religiosa que la tolerancia. Yo tolero que seas musulmán, pero bueno, si no, no eres mejor, ¿verdad? Es una discusión muy interesante. Y entonces, lo que nosotros vemos a partir de 1870, y eso lo narra la prensa, es que lo mismo en el estado de Hidalgo, que en el estado de Veracruz, en el estado de Querétaro, se van a dar estos conflictos entre una parte del pueblo que es mayoritariamente católica y unos grupos pequeños que suelen ser en aquel momento metodistas y bautistas. Ya no dijéramos algo que les horroriza a la sociedad mojillaca del siglo XIX mexicano, que son los mormones. O sea, eso de que tengan muchas esposas, les parece prácticamente la puerta del infierno. Ahora, claro que mi padre diría que muchos católicos tienen la casa grande y muchas chiquitas.